Cristiana Figueres, un gusto saludarte. Lastimosamente con este informe y estas advertencias de las cosas ocurriendo, y ya las estamos viendo, no nos la tiene que traer un informe, pero lo triste es que vamos a llegar a estos grados, 1,5 grados de temperatura antes de lo que se preveía. ¿Cuál es tu mensaje hoy? Bueno, lo que este reporte, que es un informe que reúne 14.000 estudios científicos, ¿verdad? Hay que saber el esfuerzo que se ha hecho aquí en reunir y armonizar 14.000 estudios en un solo informe. Y esto lo que nos dicen, por supuesto, Gabriela, como habrás dicho, es que los estragos de cambio climático que estamos viendo ahora se están generalizando a través de todas las geografías, se están intensificando y se están haciendo mucho más frecuentes. Y eso es por una sola razón, porque nosotros, los seres humanos, estamos emitiendo gases de efecto invernadero a un nivel que nunca se ha visto en la historia de la humanidad, en la historia del planeta. Pues hemos estado hace millones de años en unas concentraciones de estos gases similares, pero no existíamos nosotros como especie humana. Entonces, hay que darse cuenta que aquí estamos jugando con la evolución del planeta y estamos, si no tenemos responsabilidad en este momento, podríamos estar encaminados hacia un planeta que se va a volver inhabitable para muchas poblaciones. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Y como somos nosotros los humanos los que hemos creado este problema, solo somos nosotros los humanos los que podemos echar atrás y poder minimizar, porque ya solucionar el problema no podemos, pero podemos minimizar los efectos negativos. Y ahí el 1,5 grados centígrados es exactamente donde podríamos estar entrando en un escenario de veras muy preocupante para la especie humana. Este reporte dice que si nosotros no cortamos a la mitad las emisiones que estamos emitiendo ahora para el año 2030, podríamos estar llegando a 1,5 grados de temperatura adicional precisamente en la década de los 30. Entonces, es la década de los 20, la década decisiva para nosotros. Estamos en 2021, Cristiana, y llegó el COVID. ¿Cuánto nos ha distraído el COVID como una mala noticia? ¿Y qué debemos aprender a partir de lo que nos trajo el COVID sobre cómo nos esforzamos juntos, países, ciudadanos, la colaboración? No, la verdad es que yo también creí, Gabriela, que el COVID nos iba a distraer, pero la verdad es que hemos logrado ir manejando esa crisis sanitaria en el mundo al mismo tiempo que hemos logrado seguir enfocados en este esfuerzo y en esta otra crisis que tenemos, que es una crisis de mucho más largo plazo, y vemos que ya el 70% de la economía mundial, casi el 70% de los países, ya han tomado un objetivo de estar en cero carbono neutro para el año 2050. Entonces, están enfocados ahí a largo plazo. Lo que sí tenemos que hacer ahora es no solo tomar ese objetivo de largo plazo, sino traerlo más hacia el presente y decir, bueno, si vamos a estar en cero neto para el 2050, ¿qué significa eso para el 2030? Eso es la tarea que tenemos encima ahora. Y esa es la importancia de la COP26, que es la conferencia de los gobiernos que se reunirán en el Reino Unido a final de este año, en donde se espera y se dictamina en el Acuerdo de París que tienen que llegar con sus esfuerzos que tienen que ser muchísimo mejores de los esfuerzos que registraron en 2015, porque el Acuerdo de París dice, mire, cada 5 años hay que hacer esfuerzos adicionales.
Ya se hicieron los esfuerzos que se registraron en 2015, ahora toca el segundo grupo de esfuerzos dentro de 5 años otra vez, especialmente teniendo en cuenta que esta década de los 20, de los cuales ya nos comimos 1 año y medio, ya tenemos esto encima y tenemos que poder llegar a una mitad, a una reducción de 50% para el año 2030. No es fácil, pero el reporte nos dice es enteramente posible. Estamos hablando tú y yo en un momento en el que muchos países de la región que producen materias primas y que exportan materias primas, pues dependen en sus ingresos para reconstruir sus colchones fiscales por todo lo que han gastado para atender a su población por el COVID-19, Cristiana. Tú estás diciendo que hay que ser más ambiciosos, en pocas palabras, con estas metas de 2050, llegar a ellas antes. Pero yo te estoy hablando de un continente en el que hay países que todavía apuestan a los combustibles fósiles para sacar adelante a sus naciones. ¿Qué mensaje tienes para estas otras autoridades o incluso para los consumidores y las compañías, por supuesto? Bueno, sí, los países que dependen del uso, de la exportación de combustibles fósiles, sinceramente tienen aquí una situación muy grave, porque ya sabemos que a partir del año pasado, ya la demanda por esos combustibles, sea petróleo o sea gas natural, va en declive. En parte por COVID y por la falta de actividad económica, pero en gran parte porque ya tenemos otros combustibles que son competitivos y que son más baratos, que son más estables y que van a tener una vida mucho más larga que los combustibles fósiles. Entonces, esa transición energética que ya se está dando en el mundo es una transición que nuestros países en la región, que todavía son productores de petróleo y sobre todo o consumidores o exportadores, tienen que tener en cuenta y tienen que, si no lo han hecho ya, tienen que empezar a definir cuál va a ser la transición que van a hacer para no tener que depender de un recurso que cada día va a tener menos y menos valor y que tiene el peligro de convertirse en lo que nosotros llamamos un activo varado, que es un activo donde hay una inversión fuerte, pero donde la demanda baja peligrosamente y se continúa con la obligación del pago de intereses o del capital operativo. Ese riesgo de los activos varados ya lo estamos viendo con muchas compañías de petróleo y gas internacionales cuyo valor en el mercado se ha reducido sustancialmente en los últimos 12 meses porque están viendo que se les están varando muchos de sus activos. En nuestra región deberíamos de estar al frente de este reto y aquellos países que dependen de eso estar diseñando su transición energética y económica. Nos hacen falta más líderes en América Latina que hablen de esto, nos hace falta que los gobiernos levanten la voz. Si los tuvieras tú frente a ti, estos líderes latinoamericanos, ¿qué les dirías? La lista de lo que hay que hacer. Bueno, cada país, por supuesto, tiene que definir su transición de acuerdo a sus especificaciones, de acuerdo a su economía, de acuerdo a los recursos naturales que tenga o no tenga. Entonces, no hay una sola línea acá para echar para adelante. Pero la dirección sí es en común. La dirección es a descarbonizar la economía y cada país tiene que ir viendo eso. Que faltan líderes, definitivamente faltan líderes en América Latina. Y eso, sinceramente, Gabriela, yo no lo entiendo, porque es un continente que tiene una gama de recursos naturales que se la desearan otros países, otros continentes. Tenemos una estabilidad política que no tiene otros continentes. Tenemos una fortaleza institucional. Tenemos un nivel de educación que no se lo tienen otros continentes. Es un continente muy competitivo en un momento en que es necesario ser competitivo en una economía que está en una franca transición. Y entonces nosotros, lejos de estar sentados atrás y viendo los toros desde la barrera, deberíamos de estar tomando un liderazgo como continente y liderando
esta transición energética porque tenemos los recursos naturales, tenemos el recurso hídrico, tenemos el recurso solar, tenemos el recurso geotérmico, tenemos el recurso eólico, lo tenemos en nuestro continente y eso es, y por supuesto, la posibilidad con todos esos recursos de producir hidrógeno verde que va a ser el combustible de punta en el siglo XXI. Por ahí es que deberíamos de estar apostando y deberíamos de ser como continente el continente más competitivo en esta transición energética. Y tenemos intereses creados con homicidios de ambientalistas en los últimos años, Cristiana, que esa es otra fuerza que hay que incluir en este combate. Sí, no, eso sí que es trágico, ¿verdad? Eso sí que es trágico, como estas personas que están arriesgando su vida por proteger el hogar que es común para todos nosotros, el planeta, como estas personas no solo arriesgan, sino pierden su vida. Eso, Gabriela, es algo trágico que no se debería estar haciendo. ¿Algún mensaje final, Cristiana Figueres, en un día como este, con una advertencia como esta, que yo la verdad creo que lo más importante es que hay que leer ese informe para que se entienda en dónde estamos, si es que los noticieros no estamos plagados de imágenes, de deslaves, lluvias, ríos o lagos en donde mueren peces por la temperatura y acaban, bueno, cocidos, literalmente, Cristiana, si eso no mueve a la gente, que es el video y es la imagen de hoy, 2021, no sé qué más, pero ¿cómo cierras esta conversación? Bueno, yo cierro diciendo, tenemos todas esas imágenes que son el precio de haber tardado tanto en la transición. Pero por otro lado, las imágenes que no tenemos, Gabriela, es el mundo mejor que podríamos construir. Si nosotros logramos esta transición energética y, por cierto, también en nuestro uso de suelo, si logramos esa transición a tiempo, para el año 2030 estaremos construyendo un mundo muchísimo mejor, más estable, más saludable, más eficiente, más justo. Esas imágenes no las tenemos. Y yo la verdad es que llamo a los medios a poner esas imágenes también para que nosotros los que vemos estas imágenes nos podamos imaginar cuál es el mundo que queremos, cuál es el mundo que podemos construir y cuál es el mundo que tenemos que construir. Pero la fecha final la tenemos enfrente, el año 2030. Todos los adultos que estamos aquí vivos hoy compartimos la responsabilidad de llegar al 2030, no cerrándole la puerta a las generaciones venideras, sino más bien abriéndoles la puerta a un mundo muchísimo mejor. Cristiana Figueres, qué gusto saludarte. Gracias por la oportunidad de esta conversación. Gracias a ti.